entonces me pongo así, ¿te parece? Dale que yo la muevo. Dale. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. Primero con unos avisos domésticos. Lo primero es que el primer parcial va a ocurrir el jueves de la semana que viene. ¿Está? Previendo, ya sabíamos que íbamos a recibir esas caras de asombro. ¿Tá? Les proponemos lo siguiente. Este jueves y este martes, ¿tá? Se los vamos a dejar para que ustedes tengan espacio para estudiar, ¿tá? Y les vamos a comunicar un espacio que seguramente va a ser sobre el martes a última hora. Estén atentos a la plataforma EVA de consultas. ¿Tá? Seguramente vamos a estar usando una plataforma que se llama GoToMeeting, que les vamos a enviar un link para que ustedes se conecten. Es una plataforma que lo que tiene bueno es que pueden estar todos a la vez conectados, y vamos a hacer una ronda de consultas. ¿Tá? Les vamos a pasar todos los detalles en la plataforma. ¿Tá? Lo segundo es que ustedes tienen todos los materiales de las clases grabadas, pero nos hemos dado cuenta que hay dos clases, en particular la última y la anteúltima, que tienen un problema de, tienen bien el audio y todo lo demás, pero tiene un corrimiento el diapositivo. ¿Tá? Sí, está avanzando de forma, digamos, no va correlativo con el discurso. ¿Tá? Entonces, eso, no se preocupen, lo que vamos a hacer es, al igual que una clase que no salió el sonido y fui para casa y lo grabé, vamos a hacer lo mismo con esas dos clases. De todas maneras, esas clases que tienen ese corrimiento, yo les sugiero que no las borren o las vean, vean ahora la versión corregida, pero es útil porque tiene tienen todas las intervenciones de ustedes y preguntas y aclaraciones. Entonces, tal vez, Guillermo, lo que estoy pensando es, vamos a llamar esos archivos A y B, y si quieren comiencen con el B, que es el que va a tener la secuencia entre lo que se dice y el slide de forma correcta, y después lean, pues, si tienen tiempo, escuchen el A. ¿Tá? De todas maneras, ustedes recuerden que en la plataforma ustedes tienen los archivos PDF. A los PDF están los enlaces a YouTube de la grabación. Exactamente. O sea que también así en la grabación como está ahora, si ustedes quieren lo pueden ver. ¿Ah? Lo estamos grabando entonces localmente. Bárbaro. Bueno, muchachos, nos quedamos. Perdón, un aspecto fundamental. Me llama la atención que nadie me lo haya preguntado. ¿Qué es lo que va para el parcial, no? Sí, están todos jugados. Miren, va de la bolilla 1 a la última. El parcial, muchachos, este primer parcial va desde el inicio del curso y terminamos en sistemas lénticos. Es decir, vamos a ir hasta lo que vamos a ver en la clase de hoy, ¿tá? Después en el segundo y tercer parcial se van agregando los siguientes componentes. ¿Está claro? Hasta donde lleguemos hoy. ¿Está? ¿Bárbaro? No, la idea es que dejarles este jueves
y el martes para que tengan espacio, sobre todo lo importante, eso le vamos a comunicar, capaz que incluso vamos a dar la posibilidad de, si tenemos que hacer una clase más debe de ser una de consulta, hacer dos, ¿tá? Pero así tienen, aprovechen la clase de consulta, ¿tá? Que va a ser el martes. Probablemente, si todo sale bien, lo vamos a estar haciendo el martes y vamos a ver si tenemos chance, capaz que lo hacemos lunes y martes a última hora en la tardecita, ¿tá? Así todos tienen tiempo para conectarse. Nadie tiene interferencia para que no choquen con los horarios de clase. ¿Está bien? Néstor, un comentario. Nosotros le mandamos por EVA después la comunicación con las pautas. No, luego le mandamos por EVA la temática y la comunicación con las pautas específicas y las posibilidades para comunicarse, ¿tá? Yo estuve mirando el jueves que viene, el jueves 20, antes de hora de esta clase, creo que si este salón o el de al lado está libre todo el día. Así que coordinando previamente podemos juntarnos y sacarse dudas y discutir cosas, ¿tá? Muy bien. Recuerdan que quedamos en este slide que justamente se refería a un caso concreto de manejo de un lago, en este caso del lago del Parque Rodó, y qué pasaba con la dinámica del zooplancton como uno de los componentes claves de la herbivoría, ¿no? Y bueno, ahí justamente vinculábamos los ciclos, todos los componentes de ciclo de vida que tienen los cladóceros, sobre todo los huevos resistencia, y bueno, y cómo en una remoción de sedimento podemos dejar una gran reserva de estructura de resistencia y explicar esos tremendos incrementos en el primer año, ¿no? Obviamente eso tiene un impacto enorme en el funcionamiento del sistema, porque la tasa de herbivoría es considerable, ¿tá? Vamos a ir al próximo diapositivo, que también se refiere al caso del, el anterior. Este diapositivo se refiere también a un sistema localizado en el Uruguay, concretamente se refiere a Laguna Blanca en Manantiales. Saben que el suministro de agua potable hacia el este del arroyo Maldonado, exceptuando lo que es José Ignacio, depende de este sistema de Laguna Blanca, ¿tá? Y ustedes ahí tienen un gráfico que es tridimensional, ¿tá? Tiene una complejidad considerable, así que vamos a descomponerlo para ver qué mensaje emerge de todas estas barritas. Primero, lo que ustedes están viendo es un conjunto de información que proviene de un muestreo que lo que está colectando en este caso es información de la abundancia de cladóceros, ¿tá? Un componente del zooplancton. Ahí ustedes tienen el eje de la Z, en este caso la abundancia en individuos por litro. ¿Está claro? Y después tienen dos ejes que, fíjense, les indica el tiempo desde abril hasta marzo, y después tienen el eje que vendría a ser de la CI, donde aparece superficie, mitad de columna de agua y fondo. Y en cada una de la intersección de esos puntos aparecen dos barras. Una barra en rojo y una barra en azul. La barra en rojo lo que nos está diciendo es cuál es la abundancia de cladóceros en todas las zonas del espejo de agua que está libre de una planta sumergida que es Egeria densa. ¿Está claro? La roja. Y la azul nos está indicando cuál es la abundancia de cladóceros en los compartimentos con vegetación sumergida. Egeria densa es la planta que ustedes conocen y que se cosecha en Laguna del Diario. ¿Está? Vamos, antes de entrar en discernir qué es lo que pasa entre las zonas con plantas y sin plantas, miren el patrón global, ¿no? ¿Qué es lo que emerge mirando, por ejemplo, la variación temporal? ¿Lo ves de ahí?
vemos algo que ya habíamos visto en el slide anterior, es decir, la abundancia de cladóceros es mayor en algunas épocas del año. En este caso, fíjense que es septiembre, noviembre, ahí hay un piquito en el fondo en diciembre y luego en el otoño. Y después en el resto del año la abundancia, independientemente que estemos colectando en las aguas sin plantas o con plantas, es mucho más bajo. ¿Lo están viendo ese patrón? ¿Tá? Eso está relacionado con el gráfico anterior y tiene un vínculo con la emergencia de las estructuras de resistencia al zooplancton que están en el sedimento y que muchas especies tienen su fase, digamos, de eclosión en la primavera o en la transición invierno-verano y luego en el otoño. ¿Tá? Lo estamos viendo en ese gráfico. ¿Tá? Ahora, por ejemplo, tomemos septiembre y tomemos noviembre y diciembre, donde tenemos importantes, podemos tomar también abril, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con esa mayor, ¿dónde observamos la mayor abundancia de cladóceros? Lo estás mirando en profundidad, es cierto, en muchas de las, por ejemplo, septiembre es muy claro, fíjense, las barritas rojas es mayor a media agua, si miramos las barritas azules también es mayor a media agua y a fondo. ¿Tá? Hay mayor cantidad, por ejemplo, en diciembre, ¿no? No se ve tanta diferencia, por ejemplo, en septiembre. Y sí se ve mucha diferencia también en abril, ¿no? Sí, igual en septiembre hay una roja que está re alta y hay dos, ¿viste? Sí. Y hay una que tiene diferencia. Sí. Eso está muy bien. Ahora, pensemos un poquito, ¿no? Imagínense siendo un zooplantonte, ¿no? Que está a merced de la corriente del agua, sin preocupaciones de pagar la luz, ni nada por el estilo. Son las horas del mediodía, ¿no? ¿Cuál será la mayor preocupación en su vida? Que no lo queme el sol, bien, puede ser una respuesta. Este es un sistema que tiene un contenido relativamente moderado de sustancias súmicas, es un agua en realidad bastante coloreada. Si vas y tomás el agua vas a ver que es de color amarillento, ¿no es cierto? Eso significa que los bichitos que están aquí están muy bien protegidos de la radiación ultravioleta, ¿no? Pero ¿qué riesgo puede representar para un cladócero estar en la columna de agua a las horas de sol? Exactamente, el riesgo de ser predado, ¿no? El riesgo de ser predado, los predadores en el sistema son fundamentalmente visuales, ¿no? Piensen en el componente de peces, ¿tá? Pero no solo de peces, hay otros componentes que también podrían estar predando y su localización de la presa es visual. Entonces, si ustedes fueran ese zooplanctonte feliz en la columna de agua, ¿hacia dónde irían? Podrían ir hacia la vegetación, porque representa, digamos, una cosa es estar sin refugio ninguno y otra cosa es estar en el banco de plantas, ¿no es cierto?, donde tengo más capacidad de refugiarme, ¿no es cierto? Pero imagínense que estamos en un cuerpo de agua que no tiene vegetación sumergida. Al fondo, exactamente. Y esos son dos mecanismos claves en los cladóceros. Y de hecho tienen, por ejemplo, patrones de migración vertical, ¿no? Por ejemplo, el zooplancton y sobre todo el zooplancton de mayor tamaño está localizado en la interfase agua-sedimento o en las aguas profundas durante el día y emerge en la noche, ¿tá? Hacia el resto de la columna de agua, disminuyendo ese riesgo de predación.
Eso es un mecanismo que se llama de migración vertical diaria. ¿Ah? Luego, hay otra alternativa que puede tener el zooplancton, que es no migrar en la vertical, sino migrar en la horizontal. Y, por ejemplo, migrar durante las horas del día hacia la vegetación sumergida, ¿no? Y volver hacia las aguas abiertas en la noche. ¿Tá? ¿Encuentran en ese gráfico alguna evidencia de estos dos mecanismos? Por ejemplo, si vemos septiembre y noviembre, también diciembre, las mayores abundancias las encontramos en la capa media y profunda, ¿no? No la encontramos sobre la superficie, ¿no? Eso puede ser un indicio de cierta, por lo menos evitar estar en la superficie, ¿no? Pero con respecto a la migración horizontal, ¿encuentran alguna evidencia? En diciembre es muy claro, fíjense que en las capas intermedias y fondo hay mucho más en la vegetación que en aguas abiertas. Fíjense que lo mismo pasa en el otoño, en el mes de abril. ¿No? Es muy claro, ¿no? No pasa así tanto en el mes de septiembre, ¿no? Donde hay más abundancia de cladóceros en aguas abiertas que en la vegetación. ¿Ah? Sí, es un poquito más, ¿no? O sea, hay momentos donde parece que el rol de la vegetación, aspecto que estábamos viendo en la clase pasada, parece jugar un papel más crítico en el refugio, o mejor dicho, el zooplancton tiende a localizarse mayoritariamente en la vegetación sumergida. No tan así en otros momentos como, por ejemplo, septiembre, ¿no? Donde de repente está distribuido más homogéneo entre esos compartimentos. ¿Tá? Eso puede estar explicado por muchos factores. Uno de ellos es que, ustedes saben, los peces, muchas especies no permanecen activos durante todo el año, básicamente por un tema de incidencia de la temperatura y regulación de la actividad, y eso significa que el riesgo de ser predado, por ejemplo, empieza a ser mucho mayor hacia finales de la primavera y el verano, cuando la temperatura se incrementa, todo el componente del nécton está mucho más activo y por tanto tiene más chances de consumir el zooplancton. ¿Está claro? ¿Ah? Pero en este sistema ustedes están viendo algunos de los aspectos prácticos de las consideraciones teóricas que estuvimos viendo en la clase pasada. En este caso es muy significativo el papel que juega esta planta sumergida de Egeria densa en algunos momentos como refugio para el zooplancton, ¿no? Vamos a pasar. Adelante. Un comentario más. Gracias, Néstor. Lo que ocurre también luego de septiembre es que las especies de peces que se alimentan de zooplancton empieza su periodo reproductivo de apariciones. Entonces hay un aumento muy importante, se multiplica la población de peces y los organismos nuevos, los alevines, los que aparecen chiquitos, se alimentan específicamente de zooplancton. Entonces vos tenés una presión de predación mucho más grande que cambia de un momento para otro. Y nosotros eso lo tenemos estudiado, es a partir de septiembre, a partir de la primavera que empiezan a parir los peces, que son además vivíparos. O sea, los peces que nacen no tienen un vitelo, hay algunas peces que son larvales que tienen su propio alimento, como los salmones, por ejemplo, que ves en el abdomen como si fuera clara de huevo, digamos, ¿no? Una sustancia alimenticia que provenía del huevo. Estos peces muy pequeñitos tienen capacidad de alimentarse por sus propios métodos y están limitados por el tamaño de la boca. Y lo que pueden alimentarse son los organismos pequeños como el zooplancton, por ejemplo. Y bueno, es muy claro, ¿no? Que las plantas están significando, al parecer es un refugio. Uno podría leerlo al revés también. Capaz que si no hubiese una migración de zoo, están siendo predados selectivamente más en aguas abiertas que en la zona con plantas, ¿no?
O sea, podrían haber distintos efectos, pero la historia es siempre la misma. Podrían haber distintos efectos que te justifiquen esos resultados. Y puede ser que sea una suma de todo también, ¿no? Es lo más probable. Complementando a Guillermo, estos grandes patrones, ¿no? O estos grandes mecanismos con que los cladóceros y parte del zooplancton disminuyen el riesgo de ser predado, obviamente aquí estamos hablando de los mecanismos más generales. Hay muchas variantes, ¿tá? Porque en algunos casos, y eso es bastante común en los sistemas subtropicales y concretamente muchos de los que estamos estudiando, es a veces los peces los que utilizan las plantas sumergidas, ¿no? Y eso puede generar, por ejemplo, mecanismos de migración horizontal pero reversas, ¿tá? Es decir, estar durante el día en aguas abiertas y migrar en la noche hacia la vegetación. En definitiva, y para no marearnos, el mensaje central es que la vegetación juega un papel clave, como ya vimos, regulando muchos mecanismos. Uno de ellos es regulando las interacciones entre los peces y el zooplancton. Pero el papel que termina jugando y qué características tiene la migración horizontal o la migración vertical va a ser enteramente contexto dependiente. Depende de cómo es el conjunto de los otros jugadores. ¿Está claro? Vamos al siguiente. ¿Está? ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, a mí me pasó eso varias veces con la proyección. Muy bien. Acá volvemos de nuevo al Parque Rodó, ¿no? Y como vemos hoy, la jornada es en 3 dimensiones, así que acostúmbrense a ver los gráficos. No, la cuestión es que ahí lo que estamos viendo es un gráfico más simple de comprender, ¿no? Ahí tenemos también un eje temporal que va de 1977 hacia 1999 y tenemos un conjunto de especies, ¿no? Esto es la biomasa de peces y camarones en el lago del Parque Rodó. Y hoy tienen la secuencia en barritas azules, ¿tá? Que nos dice el total de esa biomasa. Y después nos dice en las barritas fucsia cuál es la biomasa de Nesterodon desenmaculatus, un pececito que es de este porte, vivíparo, ¿tá? De Yeninsia lineata, probablemente sea multidentata esa, y otras especies, varias especies más, y luego en las barritas grises aparecen Paleomonetes y Macrobranchium, que son camarones, ¿tá? El lago, ustedes ya saben, se vació en el verano de 1997, se sacó el sedimento, se volvió a llenar y ahí empiezan a ver, bueno, cuál es la estructura de la comunidad nectónica a partir de junio de 1997. Mirando ese gráfico, ¿qué mensajes emergen? Si miramos las barritas azules, vemos que el sistema, bueno, para que tengan una idea, 400 kilogramos por hectárea de unos pececitos que son de este porte es muchísimo, ¿tá? Y lo que están viendo ahí es cómo el sistema rápidamente, en el primer año de llenado, quedó repleto de peces, ¿tá? Y concretamente de de color fucsia que es Nesterodon desenmaculatus, ¿está? Un pez que fundamentalmente es omnívoro, pero cuando hay cladóceros consume activamente, ¿está? Bueno, la cuestión es que hay un descenso muy fuerte ahí, ¿no? ¿Qué se imaginan que hay detrás de ese descenso? Ojalá hubiera un piscívoro. Lo que hay detrás de ese descenso son muchos cristianos trabajando para que se produzca ese descenso. Lo que ven ahí es un experimento donde, bueno, se removía activamente pescando Nesterodon. Ustedes se preguntarán ¿para qué? Básicamente para evitar
la presión de depredación sobre el zooplancton y tener mayor capacidad de herbivoría. ¿Tá? Ese después lo vamos a ver hacia el final del curso cuando estemos hablando de estrategias de rehabilitación. Eso es una estrategia que se denomina de biomanipulación, que es, bueno, cómo puedo yo reestructurar la arquitectura de la trama trófica para alcanzar un fin determinado. Muchas veces la biomanipulación clásicamente se desarrolló justamente para maximizar la presión de herbivoría sobre el fitoplancton, ¿no? Y eso significa tener gran abundancia de zooplancton y sobre todo de los componentes de mayor tamaño. ¿Tá? Eso vamos a entrar en unos minutos a detallarlo, ¿no? Porque nosotros hasta ahora en el curso, ¿qué es lo que hemos estado analizando? Hemos estado analizando interacciones tróficas directas, es decir, herbivoría, depredación, ¿no? Pero hay otras interacciones que son indirectas, es decir, bueno, ¿qué pasa en un sistema si yo saco el predador tope? ¿No? Eso tiene una serie de efectos en el resto de la trama, ¿no? En lo que se llama en cascada. Lo vamos a ver ahora en unos minutos. La cuestión es que ahí hay un descenso muy marcado de Nesterodon por remoción, por pesca, ¿tá? Pero miren el conjunto de la información, ¿no? ¿Qué efecto tiene esa remoción de los plantívoros, de estos pequeños plantívoros? Primero es que es posible reducirlo, pero no a los niveles que serían recomendables, ¿tá? Y ustedes se preguntarán por qué, ¿no? Porque el lago Rodó, para que tengan una idea, tiene 1,5 hectáreas. O sea, si hay un sistema en que uno podría tener esperanza de ser efectivo, es ese, por ser tan pequeño, ¿no? Pero se reduce sustancialmente, pero no llega a niveles tan bajos como los deseados. ¿Por qué les parece que ocurre eso? Podría ocurrir eso. Exactamente. Estas especies, Nesterodon semaculatus y Schenincia, son vivíparos, ¿tá? Una hembra puede tener varias decenas. Y una Schenincia máximo puede tener 120 crías por parición, digamos, y puede tener varias pariciones por periodo reproductivo. Entonces tenés un incremento geométrico del tamaño poblacional, ¿no? Y son organismos, como yo les decía, que ya están mínimamente desarrollados, se parecen bastante a los adultos. Entonces si tenés 3 o 4 eventos productivos por temporada, claro, se multiplica cientos de veces el tamaño poblacional por temporada. Después los organismos demoran hasta el siguiente año, donde hayan nacido, para volver a parir, ¿no? Es muy difícil en estas latitudes que naciendo al principio de la primavera ya puedan parir al final del verano. Eso ya es muy difícil. En lugares más tropicales sería posible, y vos tenés una reproducción continua en realidad ahí, ¿no? Y claro, entonces vos tenés, en promedio se multiplica decenas o centenas de veces la población en un par de meses. Y justo en esa temporada, ¿no? A partir de primavera. Es un cambio del funcionamiento ecosistémico zarpado. Después vamos a retomar más esto porque, por ejemplo, esta es una estrategia que funciona muy bien en ciertas condiciones, pero no en otras como en este caso el lago del Parque Rodó, ¿no? Y después lo que aparece, fíjense en el tiempo, coincidente con esa reducción de algunos componentes de los peces, es que emerge una abundancia relativamente alta de camarones, ¿no? Y los camarones, bueno, estas dos especies también consumen una cantidad de recursos y algunos de ellos, como Macrobranchium, el más grande, puede llegar a consumir algunos componentes del zooplancton, ¿tá? Entonces, ese también es otra consecuencia indirecta de, bueno, me pongo a manejar el sistema, pero me pueden estar apareciendo otros actores que me reemplazan lo que estoy intentando sacar, ¿no? Y eso también es uno de los elementos que muchas veces se nos complica en el manejo de los lagos, ¿ah? Pero lo importante es que cuando estamos hablando de depredadores del zooplancton, no solo tenemos que pensar en peces, también hay depredadores
que son invertebrados, como algunos camarones o como por ejemplo, esto lo vimos hace un par de clases atrás, algunas larvas de díptero, como son los Cauborus. Dentro del zooplancton, el zooplancton como comunidad, que la definimos tomando una serie de criterios, digamos, funcionales o morfofuncionales, también esa comunidad adentro tiene sus propios predadores, ¿no? Y esa larva de díptero es un predador. Vamos a la siguiente. Ahí volvemos para... Muy bien. Vamos a ver ahora, vamos a entrar de lleno en lo que son interacciones tróficas indirectas, ¿no? Que es un punto que está en el contenido del programa, ¿no? Fíjense, nosotros tenemos en ese diapositivo, digamos en un nivel superior, lo que llamamos peces ventívoros. ¿Qué son peces ventívoros? Son peces que básicamente están asociados al ventos, ¿no es cierto? Y esos peces ventívoros consumen dos recursos. Consumen los macroinvertebrados que están en el sedimento y consumen el zooplancton que está en la columna de agua. ¿Está claro? ¿Tá? Entonces fíjense que ese pez ventívoro tiene un efecto negativo sobre cada una de sus presas. ¿Está claro el diagrama? ¿Por qué tiene un efecto negativo? Porque predan sobre la presa. ¿Tá? Ahora, ¿por qué se origina una interacción indirecta de tipo negativo entre el ventos y el zooplancton, entre las dos presas? En este caso no, es una interacción trófica indirecta. ¿Por qué? Porque está mediado por un tercer componente, en este caso los peces ventívoros. Pero ¿por qué esa interacción es negativa? ¿Qué se imaginan que hay detrás de eso? Imagínense lo siguiente. ¿Cómo va a ser la abundancia de ese depredador si tiene dos poblaciones a las cuales predar? Alta. Si es alta, significa que la presión que puede hacer sobre cada una de las poblaciones de sus presas es mayor. Por lo tanto, las dos se están perjudicando en mantener a ese predador en común. ¿Por qué? Porque pueden mantener una abundancia, un stock de ese predador que es mucho mayor que si dependiera de una única presa. ¿Tá? Y esa, en definitiva, por estar manteniendo al depredador, las dos juntas se están perjudicando porque tienen una presión de depredación que es muy grande. Y por eso esta interacción indirecta se llama competencia aparente. ¿Lo comprendemos? ¿Ah? Y esta es una de las interacciones tróficas indirectas. Nosotros hasta ahora hemos estado analizando las interacciones tróficas directas, herbivoría, depredación, etc. Bueno, pero en ese entramado de la trama trófica se generan una multiplicidad de interacciones indirectas. La competencia aparente es una de ellas. ¿Tá? Luego hay otras como es, por ejemplo, la cascada trófica, ¿no? Que es, por ejemplo, si yo tengo un piscívoro, ¿no? Es decir, un pez que se come peces, y por alguna circunstancia ese piscívoro desaparece del sistema, ¿qué es lo que va a pasar? El pez que consume su presa va a aumentar de abundancia. Si ese pez, que es la presa, es plantívoro, al aumentar su biomasa va a ejercer una presión muy fuerte sobre el zooplancton. Y al ejercer una presión muy fuerte sobre el zooplancton, va a aumentar la biomasa del fitoplancton. Ven que se van generando una serie de efectos a lo largo de esa trama trófica o a lo largo de esa cadena trófica. Lo vamos a ver en un esquema en unos minutos. Eso también es un ejemplo de interacción trófica indirecta. ¿Ah?
Lo vamos a ver en unos minutos. Adelante. ¿Ah? Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros estamos analizando todos los factores que, por ejemplo, nos están condicionando la acumulación de biomasa algal o de fitoplancton, y ya sabemos que es una multiplicidad de factores, recursos, procesos que controlan pérdidas como la sedimentación, el lavado, la herbivoría. Muchas veces, cuando estamos analizando desde el punto de vista de la dinámica y del metabolismo del sistema, estamos hablando de dos grandes procesos que controlan cuánta biomasa algal tiene un sistema. Uno es los recursos, y esos mecanismos los llamamos bottom-up o ascendentes, y otro es la presión de herbivoría, y eso lo llamamos controles top-down o descendentes. ¿Tá? Esa es otra forma de estudiar los factores o los controles de la biomasa fitoplanctónica. ¿Tá? Por ejemplo, ese es un tipo, ¿no? Acá en el diapositivo les aparece otros que están mediados, en este caso, entre moluscos y perifiton, ¿no? Es decir, algas que viven sobre las plantas sumergidas y que a su vez son consumidos por caracoles. Pero obviamente esos caracoles son la presa de peces, y dependiendo de que esté presente el predador o desaparezca, ya tenemos un cambio en la dinámica del sistema, porque el perifiton puede aumentar o puede disminuir sustancialmente. Y así como vimos que se establece una competencia entre macrófitas y fitoplancton, también va a haber una competencia entre el fitoplancton y el perifiton, ¿tá? Es decir, entre las algas que están libres en la columna de agua y las que están fijas o asociados a las plantas. ¿Tá? Es decir, aquí ya estamos entrando en lo que es la complejidad del funcionamiento de un cuerpo de agua, donde tenemos muchos componentes, y eso que lo estamos analizando a nivel de grupos funcionales, ¿no? No estamos abriendo la cajita de cada uno de estos componentes. ¿Ah? Vamos a la siguiente. ¿Ah? Pasate la siguiente, mira. Fíjense, esto nos permite explicar la interacción de cascadas tróficas, ¿no? Ustedes lo pueden ver claramente aquí. Es decir, la desaparición de los predadores tope generalmente tiene un impacto muy fuerte en cualquier ecosistema. Los ecosistemas acuáticos es un ejemplo de los efectos que puede tener, ¿no? Y ese esquema les ayuda. Si el predador tope desaparece, los que aparecen ahí como peces, que generalmente son plantívoros porque se alimentan de zooplancton, aumenta su abundancia y su tamaño. Si pasa eso, van a ejercer una fuerte presión sobre el zooplancton, y si ejerce una fuerte presión sobre el zooplancton, va a aumentar la biomasa algal. ¿Por qué? Porque la tasa de herbivoría o de grazing es sustancialmente menor. ¿Ah? ¿Qué nos está indicando este diagrama? Este diagrama nos está indicando para las zonas templadas frías, básicamente Centro Europa, Estados Unidos, Canadá, que los piscívoros fundamentalmente predan sobre las tallas más pequeñas e intermedias de peces plantívoros, no sobre los plantívoros más grandes. Y ahí ya aparece una gran diferencia entre nuestros sistemas y los sistemas templados, ¿no? En nuestros sistemas los peces plantívoros más grandes pueden ser una cosita así, pero en las zonas templadas puede ser un bicho de este porte, ¿no? Y eso es lo que está indicando esa gráfica. A su vez, los peces, los de tamaño de mitad de tabla para abajo, básicamente no consumen todo el zooplancton. Estamos hablando de los peces adultos. Consume solo las tallas más grandes. Por eso, el componente más sensible es el de los cladóceros, porque, como les muestra el diagrama, están consumiendo sobre los que son más grandes. Y los que son más grandes son los que tienen el mayor impacto en la tasa de herbivoría. ¿Tá? Y a su vez el zooplancton más grande es el único que puede predar sobre un espectro
el espectro de tallas del fitoplancton. ¿Tá? Eso es lo que nos está indicando. Adelante. Exactamente. Lo que te dice es, por ejemplo, en el zooplancton ahí, el zooplancton más grande es el que puede consumir todo el gradiente de talla del fitoplancton. ¿Ah? ¿Ah? Si nosotros hiciéramos ese esquema para una zona subtropical o tropical, es totalmente distinta. ¿Ah? Es bastante distinta. ¿Ah? No tanto en el componente, bueno, ya en el componente de zooplancton es distinto porque el tamaño del zooplancton es sustancialmente menor. ¿Ah? Eso después lo vamos a ver más en detalle. La siguiente diapositiva. El diagrama lo que te está indicando es, el punto simboliza la talla media, el tamaño medio del componente de peces piscívoros. ¿Tá? Ese es el punto. Y lo que te dice el punto es, en esas dos flechas, es qué es lo que puede consumir en términos de talla del nivel inferior. Si vos te fijas, los piscívoros lo que te está diciendo es que come los peces que están abajo más chiquitos o los que se acercan al tamaño medio. Pero lo de tamaño medio para más grandes, digamos, no lo puede consumir. ¿Tá? Es eso lo que te está diciendo. ¿Tá? Y a su vez, los peces plantívoros más pequeños, de mitad de tabla para abajo, pueden consumir solamente el zooplancton más grande. ¿Tá? Entonces, esto ya nos... ¿Por qué estamos viendo este diagrama? Porque no podemos hacer una simplificación diciendo los peces plantívoros consumen el zooplancton. No, consumen una parte del zooplancton, ¿no? Y a su vez, el zooplancton consume todo el fitoplancton. No, eso es para los más grandes. Los otros pueden consumir ciertas tallas. ¿Tá? Es decir, hay un tema acá de nuevo el tamaño importa, hay un rango de talla que es susceptible de ser consumido. ¿Tá? Vamos al siguiente. ¿Tá? Lo que sí es claro es que un sistema, cuando va aumentando su productividad, también va aumentando o va modificándose la complejidad de su trama trófica, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se imaginan, pensando en el esquema anterior, ¿no? Imagínense en un sistema muy, pero muy poco productivo, ¿no? Un lago de alta montaña, ¿no? Que solo recibe agua de deshielo, ¿no? ¿Cómo se imaginan que es su trama trófica? ¿Tendrá todos estos componentes que estamos viendo o no? A ver. Es muy pobre. ¿Ah? Puede tener menos vegetación sumergida, pero pensemos en lo que se llama la trama trófica clásica, es decir, el componente de fitoplancton, zooplancton, peces plantívoros, peces piscívoros. Si el sistema es muy pobre en nutrientes, ¿tendrá todos esos niveles? Va a ser más corta, exacto. De hecho, un sistema muy pobre de nutrientes, piensen en lagos que en estos momentos se están formando en el círculo polar ártico o en Groenlandia, que han estado bajo hielo hasta hace muy poco. De repente, muchos de ellos son muy poco productivos, muy baja concentración de nutrientes, y solo tienen fitoplancton y zooplancton. ¿Ah? ¿Ah? Ahora, si el lago va aumentando su producción, es decir, por ejemplo, le empezamos a agregar nitrógeno y fósforo, ¿no? Es de esperar que aparezcan los otros niveles, ¿no? Los peces plantívoros y los peces piscívoros, ¿no? Pero ¿qué pasa si le seguimos agregando nitrógeno y fósforo? Capaz que te quede más cantidad del más grande y te controle la parte más de los pequeños. O sea, como el caso que capaz que si tenés muchos piscívoros, te desaparecen la mayor cantidad de los peces, lo que hace que aumente esos plancton, lo que hace que bajaría, por ejemplo, la parte productiva. Bien,
Eso efectivamente puede pasar en un rango de enriquecimiento. Es decir, imagínense que estamos pasando un sistema muy pobre, ¿no? Pero muy pobre, sin nutrientes, y lo vamos enriqueciendo. Van a ir apareciendo los siguientes niveles y se puede dar la conformación que tú decís. De repente tener un stock importante de peces, pero de repente el componente de piscívoros es mayor que el de plantívoros, ¿no? Eso sucede en un rango de enriquecimiento. Pero ¿qué pasaría si el sistema sigue recibiendo y recibiendo nutrientes? De hecho, queda con una gran abundancia de productores primarios, ¿no? Pero ya vimos que, por ejemplo, los sistemas acuáticos continentales, a diferencia de los sistemas terrestres o los humedales, la tasa de herbivoría puede llegar a ser del 80% en relación a la producción primaria. ¿Qué es el lago por más que sea productivo? ¿Qué otra cosa tiene que tener para que tenga una gran biomasa fitoplanctónica? Luz, por supuesto. Está muy bien la pregunta, porque podría tener muchos nutrientes y tener mucha turbidez inorgánica y no pasa nada. Está muy bien. Pero imagínate que no tenés ese problema, que tenés asegurado la disponibilidad de luz. ¿Temperatura? Estás en el verano, de nuevo 6 de enero. ¿No? Y capaz que espacio, en cierto momento, como que todos ocupamos todo el espacio disponible. Piénsenlo así, ¿no? Imagínense, este es un ejemplo que les puede resultar más familiar, ¿no? Imagínense que yo tengo un pequeño campo y lo empiezo a fertilizar, ¿no? ¿Ah? Y bueno, se desarrolla una biomasa de pastizal impresionante, ¿no? Y el vecino se queda entusiasmado con el manejo que hice y lo fertilizo, pero él tiene ganado y tiene más de una cabeza de ganado por hectárea. ¿Qué es lo que van a ver? ¿Van a ver la misma acumulación de biomasa del pastizal? No lo vas a ver. Por más que lo estás fertilizando, no ves una acumulación de biomasa del pastizal. En un lago puede pasar lo mismo. Puedo tener el sistema puede tener muchos nutrientes, pero de repente tiene una presión de consumo de herbivoría que es muy alta y no veo una acumulación de biomasa algal. Exactamente, entonces cuando tenemos lagos que son muy productivos, pero además vemos una gran acumulación de biomasa algal, eso nos está diciendo que ocurren dos cosas al mismo tiempo. Alta disponibilidad de recursos, pero al mismo tiempo baja capacidad de consumo de herbivoría. Por el componente que sea, porque el zooplancton es un componente dentro de los herbívoros. ¿Está claro? ¿Ah? Eso es lo que muchos autores llaman el control dual de la producción primaria. Una parte son los recursos y otra parte es la presión de herbivoría. O dicho en otros términos, la biomasa que se acumula es una combinación de controles ascendentes y descendentes, o controles bottom-up y top-down. ¿Queda claro eso? Una de las cosas que pasa cuando un lago ya pasa al estado que aquí el compañero denominaba hipereutrófico, es que efectivamente un componente que se pierde del sistema es el de los predadores tope, el de los peces piscívoros, por un montón de causas, ¿no? Entre ellas que el sistema se va volviendo más turbio y ellos localizan a sus presas visualmente y se les empieza a dificultar la localización de las presas. Otra cosa que pasa cuando el sistema tiene mucha biomasa algal es que tiene unas variaciones diarias en la concentración de oxígeno enorme, sobresaturación durante el día y un déficit marcadísimo o ausencia de oxígeno en la noche. Y los peces más grandes son mucho más sensibles a esas alteraciones. Y una de las cosas que ocurre cuando los lagos se eutrofizan y permanecen eutrofizados o enriquecidos durante mucho tiempo es que se pierde el componente de los predadores tope, ¿tá? O queda su abundancia reducida a la mínima expresión. Si eso ocurre,
¿qué va a ocurrir con la presión de herbivoría? Va a aumentar. ¿Por qué aumenta? Exactamente, pero es por un efecto indirecto, es decir, ya no controla el pez plantívoro. El pez plantívoro está en una abundancia grande, ejerce un fuerte control sobre el zooplancton, sobre los cladóceros, y estos ya no controlan el fitoplancton. Es decir, tenemos un efecto en cascada. ¿Ah? Perdón, una aclaración. No, porque la contestación fue que iba a aumentar la presión de herbivoría. Perdón. Pero es lo inverso lo que pasa. No, cuando vos perdés los piscívoros, la presión sobre los zooplantívoros desaparece. Entonces los zooplantívoros explotan, consumen el zooplancton y la presión sobre los herbívoros disminuye. Entonces, si vos tenés muchos recursos y le sacás el peso de arriba de la presión, explota el fito. Exactamente. Gracias. ¿Está claro? Entonces, con esto, un mensaje fundamental es que el nivel de fertilidad del sistema o productividad me va a condicionar cuántos niveles tróficos yo tengo y la complejidad de esa trama trófica. Pero así como hay un rango en ese incremento de nutrientes donde van agregándose los niveles tróficos superiores, si esa concentración permanece alta o se hace más alta, empieza a eliminar los niveles superiores. Y a veces, esto lo hemos visto, por ejemplo, en el lago del Parque Rivera, ¿no? Que es un lago que no sé actualmente, pero hasta hace muy poco tiempo recibía las descargas del sistema de saneamiento. ¿Tá? Y bueno, la concentración de amonio era tan grande que eliminaba absolutamente todos los peces del sistema. Ya no elimina solo al tope, elimina a todos. ¿Tá? ¿Ah? Pasamos adelante. Bien. Vamos a entrar en una parte de la clase que es fundamental y que muchas veces hay varias preguntas de parcial que van vinculadas a esto, y podemos decir que funciona como la tumba de los cracks. La gran mayoría de las veces la pregunta referida a este componente hay fallas importantes, así que vamos a tratar de ir con la mayor calma posible, ¿no? Que es justamente qué es el estado trófico y qué correlato tiene con distintas configuraciones o estados que toman los sistemas. ¿Está claro? El estado trófico. El estado trófico es un concepto que aparece muy temprano en la limnología. Fíjese en Neumann, 1919, que empiezan a hacer una caracterización o una tipología de los lagos en función de atributos muy simples, es decir, cuánta biomasa algal tenía, si era con alta biomasa o poca biomasa. Eso tenía un correlato en la transparencia del agua. A su vez, eso estaba muy relacionado con cuánto nitrógeno y fósforo tenía el sistema. Eso a su vez tenía un correlato con cómo eran los perfiles de oxígeno en el verano, si eran ortógrados o eran clinógrados. Bueno, y así tempranamente en la limnología se empieza a definir los lagos desde el punto de vista productivo, ¿tá? Y aparecen una serie de, básicamente, 3 categorías. Vamos al siguiente. Vamos a ver estos gráficos. Fíjense, biomasa fitoplanctónica. Acá estamos hablando de disponibilidad de nutrientes, no de concentración de nutrientes, pero en muchos esquemas ustedes van a estar viendo concentración de nutrientes. Después vamos a ver por qué este ajuste tiene sentido. ¿Tá? Cuando nosotros por ahora vamos a concentrarnos en el eje oligotrofia, mesotrofia, eutrofia. ¿Tá? Son 3 tipos de lagos que se caracterizan por qué. En la oligotrofia, pocos nutrientes, poca biomasa algal. En el otro extremo, un sistema eutrófico, muchos nutrientes, mucha biomasa algal. Y una situación intermedia es la mesotrofia. ¿Estamos claros? Hay una variante que es lo que llamamos la distrofia. ¿Tá? La distrofia es una condición donde no necesariamente hay niveles muy bajos de nutrientes, ¿tá? Lo que ocurre es que
esos nutrientes están en el sistema pero no están disponibles. ¿Por qué? Generalmente porque está formando parte de materia orgánica de tipo recalcitrante, es decir, que ya comprende esas fases últimas de degradación de la materia orgánica, muchas veces de origen terrestre, de vegetación arbórea, y esa vegetación, ese material recalcitrante tiene un contenido de nitrógeno y fósforo interesante, pero no está disponible, porque ya no es fácilmente descomponible en el sistema. ¿Se tiene claro? ¿Ah? Entonces, los sistemas distróficos son sistemas que presentan baja biomasa fitoplanctónica y presentan una baja disponibilidad de nutrientes. ¿Tá? Si ustedes midieran el nitrógeno y el fósforo total, capaz que no es tan bajo, pero no significa que ese nitrógeno y fósforo total estén disponibles. ¿Está claro? ¿Tá? Por eso no usamos la concentración. ¿Tá? Si nosotros usáramos la concentración, esa es una buena pregunta, una de las cosas que nos podría pasar es que la distrofia quedaría casi a la altura, podría quedar casi a la altura de la eutrofia o más. ¿Tá? ¿Ah? Ahora veamos el gráfico que está abajo. El gráfico que está abajo, de nuevo tenemos biomasa fitoplanctónica y ahí abajo tenemos el carbono orgánico disuelto. La R significa refractario, ¿no? Ese carbono orgánico disuelto, ese proxy lo podríamos sustituir, por ejemplo, por color del agua. ¿Tá? Funcionaría igual, ¿no? Porque esos lagos que tienen un alto contenido de sustancias húmicas, este contenido de materia orgánica de tipo recalcitrante, no solo tienen una fracción alta de carbono orgánico disuelto refractario, sino que también tienen mucho color el agua. ¿Tá? Entonces, fíjense en este gráfico. En este gráfico lo que vemos es que obviamente la oligotrofia, la mesotrofia y la eutrofia se diferencian, ¿tá?, por el nivel de biomasa algal que alcanzan, pero todos tienen un contenido relativamente bajo de carbono orgánico disuelto, o dicho en otros términos, tienen muy poco color en el agua. La distrofia es una situación distinta donde el contenido de carbono orgánico disuelto es muy alto, ¿tá?, y el color es alto. ¿Está claro? ¿Ah? Esto son estados tróficos del sistema. Sí. ¿Está alto el carbono o está alto el color del agua? Lo que es importante, muchachos, y como mensaje central, es que el estado trófico nosotros lo definimos en función de un conjunto de atributos. ¿Esos atributos cuáles son? El nivel de biomasa algal en primer lugar, los niveles de nutrientes, ¿tá? Lo definimos en función, por ejemplo, del color del agua o del carbono orgánico disuelto. ¿Tá? Lo definimos en función de si los perfiles de oxígeno son ortógrados o son clinógrados. Es decir, la definición del estado trófico implica considerar un conjunto de atributos al mismo tiempo. ¿Está claro? Obviamente, como ustedes ya saben, hay muchas especies que ya sabemos, tanto en el fitoplancton como en las plantas acuáticas, como en el zooplancton, que ya sabemos que están mejor adaptadas o menos adaptadas a altos niveles de nutrientes. Entonces, también utilizamos la presencia de especies como bioindicadores para caracterizar el estado trófico. ¿Está claro? Son cuatro grandes tipos. ¿Tá? La siguiente. En este esquema, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en el mismo estado trófico, que puede corresponder a la mesotrofia o a la eutrofia, nosotros podemos tener configuraciones muy diferentes del sistema, en el mismo estado trófico. ¿Está claro? Esto es entre la mesotrofia y la eutrofia.
Por ejemplo, fíjense, ahí tenemos dos lagos, ¿no? El de la izquierda y la derecha, que tienen los mismos niveles de nutrientes, tienen las mismas especies y lo que varía es las relaciones de abundancia entre los componentes. ¿Está claro? El de la izquierda tiene mayor cantidad de peces plantívoros y tiene una biomasa fitoplanctónica mucho más grande, ya sabemos por el efecto en cascada trófica, y el de la derecha es exactamente lo inverso. Pero fíjense, eso tiene un correlato en las propiedades físico-químicas del agua. El lago con una baja abundancia de peces piscívoros va a tener una baja transparencia del agua, va a tener altos valores de pH, porque ya sabemos que una elevada fotosíntesis nos va a basificar el sistema, y va a tener una gran amplitud o variación diaria en la concentración de oxígeno. ¿Ah? Lo contrario es en la configuración con una abundancia grande de peces piscívoros. Entonces, fíjense que esto es un tema interesante. Nosotros tenemos sistemas que del punto de vista trófico, ¿no? Niveles nutrientes y otros atributos, están claramente dentro de un estado trófico, que puede ser la mesotrofia o la eutrofia, pero del punto de vista de la configuración del sistema y de algunas propiedades físico-químicas, es radicalmente distinto. ¿Ah? Pasamos a lo siguiente. Eso es lo que se denomina, muchachos, estados alternativos o configuraciones alternativas que presentan los ecosistemas dentro de un mismo rango de concentración de nutrientes. ¿Tá? Y no tenemos que confundir configuración o estados alternativos con estado trófico. ¿Tá? Para ser bien claros, dentro de un mismo estado trófico, generalmente ubicado en el rango intermedio de nutrientes, entre la mesotrofia y la eutrofia, pueden ocurrir distintas configuraciones o estados alternativos. ¿Está claro? ¿Ah? Vamos al gráfico que está a continuación de esto. Configuraciones, no solo la trama trófica, es un buen punto, sino configuraciones del sistema. En sus propiedades físico-químicas es totalmente diferente. ¿Tá? Y eso tiene que ver, entre otras cosas, porque hay componentes, como por ejemplo cuánta biomasa algal se nos acumula, que es un control dual. Depende de un control por recursos, pero a su vez un control por presión de herbivoría. ¿Está claro? Es lo que aparece aquí con esos controles, con esas flechitas, ¿no? de color azul y fucsia. Pero nos vamos al siguiente gráfico. Fíjense en este gráfico. Este gráfico vamos a descomponerlo en dos líneas. ¿Ah? La línea roja nos está indicando el proceso, fíjense, perdón, ¿qué tenemos en los ejes de esa gráfica? La carga de nutrientes y la biomasa fitoplanctónica. ¿Ah? Lo que estamos viendo en la línea roja es que el sistema se va enriqueciendo de nutrientes, pero existe todo un rango de incremento de la concentración de nutrientes donde la biomasa algal no se incrementa. ¿Lo estamos viendo? Es a partir de cierto umbral que el sistema empieza a tener una biomasa algal importante. Esto sobre todo un fenómeno muy estudiado en lo que son los lagos poco profundos. ¿Tá? Ahora, de acuerdo a lo que he visto en el curso, ¿por qué puede suceder esto? ¿Por qué el sistema puede recibir un aporte importante de nutrientes y sin embargo no se traduce en un incremento de la biomasa fitoplanctónica? A ver, pueden existir varios mecanismos, ¿eh? Tiren algunos mecanismos causales. Porque hay una alta abundancia de depredadores. ¿De depredadores de qué?
puede haber una gran abundancia de herbívoros en el sistema y el mismo caso de hoy, ¿no? El sistema está recibiendo nutrientes, pero la presión de herbivoría de repente es muy grande y no se manifiesta en una mayor biomasa algal. ¿Qué otra cosa puede pasar? Voy a pedir un mate. Que aparezca un nutriente limitante adicional a los que se están agregando. Podría suceder, puede suceder, ¿cómo no? En algunos sistemas, por ejemplo, que reciben mucho nitrógeno y fósforo, ¿tá? A veces no responden porque, por ejemplo, el sílice pasa a ser un elemento limitante, sobre todo para todo el componente de diatomeas y demás. Pero ¿qué otro proceso podría pasar? Podría pasar que tengamos una limitación de otro recurso como la luz, ¿no? Pero una pregunta fundamental, ¿necesariamente la producción primaria se tiene que canalizar por el fitoplancton? ¿Qué podría estar sucediendo en ese sistema? Exactamente, de repente ese sistema está recibiendo nutrientes, pero la respuesta del sistema no es un incremento de la biomasa algal, sino un incremento de la abundancia y la biomasa de plantas sumergidas. ¿Está claro? Ojo porque acá estamos analizando un componente de la producción primaria. Ya sabemos que hay varios productores primarios en el sistema. ¿Qué otra cosa podría suceder? Ojo que estos mecanismos que estamos pensando, lo estamos viendo por ahora de forma aislada, pero pueden ocurrir todos al mismo tiempo. Solo fitoplancton. Por ejemplo, podrían estar entrando nutrientes, pero esos nutrientes, por ejemplo, podrían quedar secuestrados en el sedimento. Imagínense un sedimento con un contenido de hierro y aluminio grande y el sistema está almacenando nutrientes, pero no está disponible para el fitoplancton en la columna de agua. Todos esos procesos pueden estar ocurriendo y pueden estar ocurriendo varios de ellos al mismo tiempo. Y esos son algunas de las causas de por qué el sistema muchas veces va recibiendo a lo largo del tiempo un aporte de nutrientes, pero eso no se traduce en un incremento de la biomasa algal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo vemos? Veamos la flecha, veamos el recorrido en azul, que es un proceso de oligotrofización, es decir, un proceso de rehabilitación o restauración del sistema. Es decir, el sistema ahora, nosotros, imagínense, le empezamos a controlar todo el aporte de nutrientes y queremos ver cómo se recupera en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa en esa curva azul? Muy bien ese punto, ¿no? Primero, antes de entrar en ese detalle que es muy correcto, acá vemos lo mismo, es decir, el sistema empieza a reducirse la carga de nutrientes, pero no observamos ninguna respuesta del sistema, hasta que alcanzamos un umbral y el sistema cambia radicalmente, ¿está? Y lo interesante es que ese umbral no coincide con el otro umbral, ¿no? En términos prácticos significa, si yo quiero restaurar un sistema como este, tengo que alcanzar una concentración que es mucho más baja que la que me desencadenó el problema, ¿no? Pero ahora pensemos en este recorrido, ¿no? ¿Por qué un sistema que yo le estoy controlando el aporte de nutrientes pasa tanto tiempo sin que ello tenga una respuesta en el sistema? ¿Qué mecanismo? ¿Cómo? Está muy bien. Una cosa que sucede es que una parte de los nutrientes que ingresaron al sistema quedan dentro del sistema, concretamente quedan dentro del sedimento y esa carga va a estar recirculando un tiempo prolongado. Es decir, bueno, ya no recibo nutrientes, pero me quedó un activo en el sistema que es enorme y me puede mantener durante mucho tiempo esos niveles altos de nutrientes en el sistema. ¿Qué otro mecanismo podría estar ocurriendo para explicarme esa
esa ausencia de respuesta. Decime nomás. Hay menos nutrientes, pero las algas ya están, entonces la podemos dar coma, no algo para seguir. Por supuesto, la propia comunidad, como lo hemos visto, fitoplanctónica y todo el componente de cianobacterias, tiene todas sus herramientas para eliminar sus competidores, van a estar limitando la luz para que se establezcan plantas sumergidas, un montón de cosas, ¿no? Eso es otro de los mecanismos que influye y que muchas veces termina siendo determinante, como lo vimos en la clase pasada. Muchas veces el sistema, hasta que no empieza a establecerse la vegetación sumergida, no comienza la recuperación, ¿ah? O no comienza un descenso grande de la biomasa algal. ¿Qué otra cosa puede estar explicando ese retardo? Por ejemplo, capaz que desapareció todo el componente de peces piscívoros, ¿no? Y eso tiene toda una serie de efectos en cascada que determinan que la presión de herbivoría sea baja, ¿ah? Y bueno, y el sistema no empieza hasta a recuperarse hasta que empieza a recomponer parte de esa trama trófica, ¿no? ¿Ah? Como ven, hay un montón de mecanismos que, digamos, generan una resiliencia importante del sistema. Es decir, que frente a variantes, en este caso externas, como la carga de nutrientes, el sistema de repente no presenta respuestas asociadas a esos cambios. ¿Está claro? Por supuesto. Por supuesto. Pero acá lo que te está indicando esto es que esa variación en la carga no necesariamente se va a traducir en un aumento de la productividad del componente algal, ¿no? ¿Ah? Y lo otro que es importante, fíjense en este gráfico, es que en este rango intermedio de nutrientes, que es lo que equivale a la meso o a la eutrofia, el sistema puede presentar estas dos configuraciones muy diferentes, con la misma carga de nutrientes. ¿Ah? Ese fenómeno, desde el punto de vista físico, se llama histéresis. ¿Tá? Es decir, el sistema con las mismas condiciones de estado puede tener configuraciones muy diferentes. ¿De qué depende? Depende de la historia previa del sistema. ¿Ah? Y eso lo vamos a ver. Para nosotros es muy importante cuando uno quiere entender qué ocurre en un sistema y sobre todo cómo manejarlo, es importante tener una idea de las condiciones actuales como de su trayectoria histórica. ¿Ah? Preguntas hasta aquí. Un pecado capital que siempre cometen en los parciales es confundir estado trófico con estado alternativos, ¿tá? Y no son sinónimos. En la mesotrofia y en la eutrofia pueden ocurrir estas configuraciones tan diferentes, que muchas veces en la literatura la van a ver con estados turbios o estados claros, ¿no? Estados claros y estados turbios. Eso está haciendo referencia a si el sistema tiene mucha biomasa algal o poca biomasa algal, ¿tá? Pero eso puede ocurrir en un amplio gradiente de estados tróficos. ¿Está claro? Y esos estados tróficos dependen de un conjunto de factores que tienen que ver con mecanismos físico-químicos, cómo se moviliza la carga de nutrientes del sedimento a la columna de agua, etcétera, o mecanismos biológicos, qué pasó con los depredadores topes, si hay plantas sumergidas o no. Es una interacción entre múltiples mecanismos. ¿Está claro? ¿Ah? Vamos a ver el próximo. Pasá a la anterior, perdóname. No, la siguiente hay una, esa. Fíjense, esa misma. Fíjense, aquí ustedes, este diagrama les va a ser más útil porque están viendo el gráfico de estados alternativos y abajo tienen la barrita de estados tróficos. ¿Ah? Entonces ven que esa histéresis en realidad ocurre entre la mesotrofia y la eutrofia.
Esos datos que ustedes están viendo ahí son datos de Laguna del Diario. Fíjense los datos de Laguna del Diario. Fósforo total 75 microgramos por litro, nitrógeno total de 750 a 800 microgramos por litro. ¿Tá? Pero si miramos la clorofila, es decir, la biomasa algal, es solamente 3,5 microgramos por litro. Estos son promedios anuales. ¿Ah? Es decir, es un sistema que tiene una alta concentración de nutrientes, pero no tiene una alta biomasa fitoplanctónica. ¿Por qué? Ustedes ya saben la respuesta. En este sistema, la producción primaria se está canalizando por las plantas sumergidas. ¿Tá? Por eso no tienen un incremento en la biomasa fitoplanctónica. ¿Está claro? Entonces, este sistema más información paleolimnológica lo que nos muestra es que en realidad viene en la trayectoria roja. ¿Tá? Se está eutrofizando, quedó completamente cubierto de plantas sumergidas, pero todavía no ha pasado una fase donde quede dominado por el fitoplancton. ¿Ah? Y tiene altas probabilidades de que eso suceda. ¿Ah? ¿Bien? Vamos a pasar a ver a la... Una pregunta más de Sí. estado alternativo sería del eje de nutrientes tirar una recta y que te haya dos estados. Exactamente, exactamente. O la roja o la azul, sino que en ese rango, En, como que en ese rango en meso o eutrófico vos podés tener estas dos configuraciones. En este caso vos capturás un atributo de la configuración que es la biomasa algal, pero en realidad ya sabemos que esa configuración, más allá de que tenga mucho fitoplancton o poco fitoplancton, significa otras cosas más. ¿Tá? Por eso muchos autores no hablan de estados alternativos, sino que lo que hablan es de configuraciones que toma el ecosistema. Lo interesante es que el ecosistema toma configuraciones muy distintas con los mismos niveles de nutrientes. ¿Tá? Eso lo que nos quiere decir es que, obviamente, los niveles de nutrientes y la productividad del sistema o la productividad potencial nos dice algo, pero hay otros factores que nos explican qué conformación toma, ¿no? Bien. Este es un, termino con esto, este es un modelo que, digamos, es una hipótesis que se conoce con el nombre de la hipótesis de los estados alternativos, que, digamos, es interesante porque combinó una cantidad de información empírica con experimentos y con simulaciones numéricas o modelos. Y la piedra angular de esto fue justamente cuando se empezó a restaurar lagos en Europa y en Estados Unidos, que básicamente los primeros casos fueron lagos que recibían un aporte impresionante de tratamientos de efluentes domésticos sin tratamiento terciario y se metió una infraestructura impresionante, y lo que primero llamó la atención es que los sistemas no se recuperaban. Es decir, se había hecho una inversión impresionante, era la principal entrada de nutrientes y el sistema permanecía sin mayores modificaciones incluso durante décadas. ¿Tá? Y eso fue el disparador de tratar de entender, bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿No? Y recién en los años 90, principios de los años 90, se pudo generar esta hipótesis de los estados alternativos, que después pasó a ser una hipótesis muy utilizada en otros campos de la ecología, ¿no? de sistemas que también pueden presentar configuraciones muy diferentes. ¿Ah? Pasamos a la siguiente. Estamos bien. Aquí nosotros tenemos otro gráfico que puede resultarles un poco complejo, pero es muy fácil de leerlo. Acá estamos viendo de nuevo la carga de nutrientes, pero acá no estamos... la respuesta del sistema que estamos analizando no es la biomasa algal, sino que es cuánta biomasa de vegetación sumergida tiene el sistema.
Esto es como la contracara del gráfico anterior, ¿está claro? Pero fíjense, vamos a ver la parte de abajo del gráfico. La parte de abajo del gráfico, muchachos, es exactamente como si vieran el gráfico anterior en espejo y además simplificado. Acá no aparecen las dos curvas, sino que aparece simplemente una línea y lo que ven es una discontinuidad. ¿Qué es esa discontinuidad? Pasame a la anterior. La discontinuidad es justamente esos saltos que se pega cuando uno traspasa el umbral. ¿Tá? Entonces, en vez de dibujar los dos recorridos, dibujamos la línea, el salto, regreso, el salto. ¿Está claro? ¿Ah? Es lo que está en este otro gráfico, que es, fíjense, es el sistema. Lo que nos está diciendo este gráfico es que el sistema, cuando tiene baja carga de nutrientes, en general va a tener una biomasa de plantas sumergidas relativamente alta, pero cuando alcanzo un nivel muy grande de nutrientes, tengo una alta probabilidad de perder la vegetación sumergida, que es ese punto F2. Pero nos está diciendo lo mismo que el gráfico anterior. ¿En qué sentido? Que hay un rango intermedio de nutrientes en que yo puedo tener el lago sin vegetación sumergida o con vegetación sumergida. ¿Lo ven? Eso el modelo que ven arriba, la representación que ven arriba, gráfica, lo que les está mostrando es esto mismo que les digo en palabras. Por ejemplo, miren los extremos, el valor más bajo de nutrientes, de carga de nutrientes, y el valor más alto de carga de nutrientes. Este gráfico que está arriba, ¿qué les está indicando? Que el sistema tiende a adoptar una configuración. Fíjense que esa bola, que es el ecosistema, va hacia una conformación. Y una única conformación. Cuando estoy en baja carga de nutrientes, la conformación es una moderada o alta biomasa de plantas sumergidas. Cuando estoy en el otro extremo, muy alta carga de nutrientes, lo probable es que no tenga plantas sumergidas. ¿Lo están viendo? ¿Lo ven claramente? ¿Qué pasa en el rango intermedio? En el rango intermedio tengo la posibilidad de que ocurran una de las dos conformaciones. Y es lo que aparece en estas colinas, en estos valles y en estas colinas. Acá tengo la posibilidad de tener alta biomasa de plantas sumergidas o baja. Y así sucesivamente. Solo esa, digamos, en este caso estados alternativos, dominados por vegetación sumergida, ocurren en el rango intermedio de nutrientes. ¿Lo ven? Y lo importante es que el paso de una configuración a la otra, que son esos valles de atracción, implica que tenemos que superar una colina. ¿Qué quiere decir eso? Significa que el sistema no pasa sino más de una configuración a otra. Tiene que haber ciertos cambios en el sistema o ciertas perturbaciones adicionales. O más fuerte la perturbación. Por ejemplo, muchos sistemas que se nos eutrofizan de golpe, ¿no? Así que tienen respuestas muy dramáticas en muy poco tiempo, a veces no está asociado a que hubo un cambio importante en la entrada de nutrientes, sino que lo que hubo es, por ejemplo, llegó un residuo de plaguicida y me eliminó la vegetación sumergida y el sistema cambió, sin cambiar los nutrientes. O, por ejemplo, era un sistema que recibía muchos nutrientes, pero tenía una zona de amortiguación, de humedales importantes, y la eliminé por alguna causa. ¿Ah? Esos son los tipos. O, por ejemplo, el sistema no tenía demasiados cambios y de repente por alguna razón desaparecieron los predadores tope. ¿Ah? Por ejemplo, Laguna del Diario es un caso bien interesante, porque Laguna del Diario, para aquellos que son de aquí de Maldonado, fue un cambio extremadamente brusco. El sistema pasó a quedar dominado por vegetación en el año 2006. Empezó a acumular vegetación y llegó a la primavera y aquello parecía una cancha de golf. ¿Tá? ¿Qué fue lo que pasó en ese sistema? En ese sistema lo que pasó fue que un vecino de ahí, ¿tá?, por muchos años estuvo haciendo él la apertura del sistema de desagüe de Laguna del Diario. ¿Tá?
lo que hace la Intendencia regularmente, lo hacía él por cuenta propia, ¿tá? Y era una persona que le interesaba que el sistema estuviera en el nivel de agua más bajo posible, porque tenía terrenos en el borde de la laguna y le interesaba un desarrollo inmobiliario. Entonces, cuanto más baja el nivel de agua, mejor. ¿Qué es lo que hizo? Cuanto más bajo el nivel de agua, mayor probabilidad que se establezca la vegetación sumergida. Y él, en definitiva, terminó forzando esa transición tan brusca hacia la dominancia de plantas sumergidas porque estuvo durante mucho tiempo asegurando una buena disponibilidad de luz en la interfase agua-sedimentos. Para aquellos que conocen Laguna del Diario de hace mucho tiempo, Laguna del Diario no solo era un sistema sin vegetación, sino que era un sistema muy turbio por material en suspensión. ¿Ah? Entonces ahí ven cómo, obviamente es un sistema que los nutrientes fueron acumulándose en el tiempo, pero en definitiva la forzante terminó siendo otro factor. ¿Ah? La siguiente. A ver, ¿cómo no? Para terminar, hay dos componentes de la trama trófica, ¿tá?, que denominamos la trama trófica clásica y el loop microbiano. ¿Tá? La trama trófica clásica recibe ese nombre porque fue el primer componente que se estudió y se comprendió, que tiene que ver justamente con el productor primario, el fitoplancton y la transferencia vía zooplancton a el componente de peces. ¿Tá? Todo ese componente se denominó trama trófica clásica cuando se empezó a entender todo el componente que está hacia la derecha, ¿tá? Es decir, todo el componente asociado a las bacterias que básicamente utilizaban utilizan, mejor dicho, un recurso que es la materia orgánica disuelta, ¿tá?, que la está aportando todos estos componentes, ¿tá?, y que esa materia orgánica disuelta utilizada por las bacterias en su crecimiento y producción de biomasa, iba a ser incorporada por todos esos microorganismos que denominamos flagelados heterotróficos, ciliados, y que a su vez iban a ser consumidos por el zooplancton. Todo ese componente, como se entiende mucho más tarde en el tiempo, el loop microbiano se empieza a entender todos los componentes en la década de los 80, ¿tá?, recibió una denominación aparte. No significa que sean tramas desconectadas del sistema, al contrario, están absolutamente acopladas. Esa distinción que hacemos de trama trófica clásica y loop microbiano simplemente está relacionado con la temporalidad de la comprensión de estos componentes de la trama trófica por parte de los investigadores. Pero la conexión entre estos tiene que ver con el pool de materia orgánica disuelta, ¿tá?, que puede ser excretada o puede ser también generada por la misma descomposición de estos componentes, y toda esta producción básicamente termina siendo canalizada a través del zooplancton. ¿Ah? Pero involucra una cantidad de componentes, ¿ah?, ciliados, flagelados heterotróficos, etc. Pasamos a la siguiente. Muy bien. ¿Ah? Acá simplemente para conectarnos con una de las primeras clases, que se acuerdan que presentábamos los distintos organismos dentro de un cuerpo de agua y que muchas veces adoptábamos una estrategia morfofuncional y que a su vez lo dividíamos en función del tamaño, por ejemplo el nanoplancton, el picoplancton, etc. Bueno, acá tienen justamente el componente del loop microbiano en términos de esa nomenclatura: pico, nanoplancton, microplancton y mesoplancton. ¿Tá? El mesoplancton es lo que, digamos, denominamos el zooplancton en el contexto de la trama trófica clásica. ¿Tá? Pero vemos ese mismo esquema de cómo se acopla todo ese loop microbiano, que obviamente tiene un papel importante en la descomposición y en la recirculación en el sistema. ¿Tá? Y que digamos, es otra vía alternativa de digamos,
de transferencia de energía que puede ser más importante que la transferencia clásica alga, zooplancton, peces. ¿Tá? Por ejemplo, en un sistema turbio que no tenga acceso a la luz, este puede ser uno de los sostenes principales del funcionamiento del sistema. ¿Tá? Preguntas hasta aquí. Bien. Entonces, muchachos, vamos a llegar hasta acá, el parcial. ¿Tá? Recuerden, el parcial lo vamos a tener el jueves de la semana que viene. ¿Tá? Lo que les recomendamos encarecidamente es comiencen de ahora a revisar y a leer y preparar, así tienen la posibilidad el lunes y martes de la semana que viene, estén atentos a la plataforma, de preguntar todas las consultas previos al parcial. ¿Tá? ¿Alguna pregunta o duda? Las consultas se van a hacer, o sea, como una charla. No es que vamos a dejar preguntas en un foro. No, lo que vamos a utilizar es la plataforma. Yo pienso que lo mejor es que utilizar la plataforma GoToMeeting, porque me parece que a ustedes les va a servir mucho también el estar escuchando las preguntas de sus compañeros. ¿Tá? ¿Quiénes han usado acá la plataforma GoToMeeting? ¿Queda grabado eso para ver si yo entro tarde? Queda grabado, es una buena pregunta. Queda grabado y lo podemos subir. Pero una cosa, GoToMeeting, muchachos, les va a llegar eso lo vamos a resolver ahora, mañana lo dejamos resuelto. Les va a llegar, vamos a ponerlo en la plataforma EVA, va a haber un link a la reunión. Esto es una reunión donde ustedes van a entrar a la plataforma y van a ver un link que tienen que apretar. ¿Tá? Ese link les va a aparecer una invitación a participar en el GoToMeeting, y ahí les va a bajar un archivo .exe en la descarga, lo apretan y ya queda instalado y queda funcionando. ¿Tá? Ahí lo que van a ver es totalmente compatible con Windows. Lo que tienen que, digamos, estar claros, eso lo que vamos a calcular es de repente dejar un espacio de unos 20 minutos, porque el problema que sucede es, no hay tanto problema para entrar, instalar las cosas. Lo que empieza a suceder el problema es con la configuración del audio y del micrófono del equipo que tienen. ¿Tá? Entonces ahí, bueno, tienen unas pruebitas para chequear y después se desarrollan normalmente, sin problema. Sí. Yo les invitaría a circular preguntas por el foro de EVA entre ustedes, que puedan apoyarse ustedes a priori. Néstor es muy arriesgado en estos temas tecnológicos y a mí me da miedo arrancarte ahí. Pero tratemos de hacer, capaz que lo que vamos a hacer es mandarle una sesión de prueba antes para estar seguro de que si hay problemas poder resolverlos antes. Pero les mandamos, yo me comprometo mañana que esté la comunicación en EVA y cualquier problema que ustedes encuentren, y estamos ahí de contacto y todo, así cualquier cosa tiene una línea de... Pero aprovechen estos dos días que tienen para preparar. Yo les pido